Bueno, y una vez que hemos pensado ya en el modelo de datos o la característica concreta para almacenar datos, cómo se estructuran los datos en MongoDB, vamos a pasar a la parte de añadir documentos. Hemos visto o habéis probado algo quizá la clase pasada, pero bueno, ahora ya para ver cómo hacemos para insertar documentos. Os pongo ahí el enlace directamente a las especificaciones, pero básicamente es utilizar dos métodos sobre esa colección, sobre esa base de datos. DB collection, ahí aparece no collection, tiene que aparecer el nombre de la colección en la que estáis y luego el método que es insert one y como argumento esa función el objeto. Puede ser el objeto, puede ser varios objetos, puede ser insert one o insert many. Ese inserta ese objeto porque realmente un documento va a ser ese objeto bson, ese casi json, que es el que va a introducir. Puedo utilizar uno o puedo utilizar varios utilizando diferentes objetos, ¿no? Con array separado por comas. ¿Vale? Esta notación viene de JavaScript, lo veremos un poco el año que viene. En este caso, bueno, ahí vemos dos ejemplos, puse dos ejemplos de las especificaciones que aparecen en el tutorial, y están más o menos bastante bien. En este caso es en la colección Inventory, vamos a insertar un objeto. ¿Cómo es ese objeto? Pues es un objeto que va desde aquí hasta el final. Veis que tiene varias claves, item, QTI y tags y size. Item, su valor es canvas, que es una cadena de texto. QTI, su valor es un número, es que es 100. Tags, tiene como valor un array de solo un elemento. Decimos que es un array porque va entre corchetes, también notación JSON. Es un array de cadenas de texto donde tiene solo una cadena de texto, pero podría tener más. Y luego tenemos size, ¿vale? Size, que a su vez es como valor tiene un objeto, y es un objeto que tiene tres elementos, tres claves, tres campos, H, W u M, y el primero tiene un número, el segundo un número, el tercero una cadena de texto. Entonces veis que lo puedo hacer. Más abajo es más ejemplos de utilizando la misma, digamos, estructura, varios objetos. Muy importante para ver la diferencia con el modelo relacional es que yo puedo insertar aquí, digamos, no poner un campo y no pasaría nada. O podría incluso poner un documento que tenga una estructura diferente. Es decir, en los documentos JSON no te garantizan que todos los documentos de la colección sean exactamente iguales en estructura. Para nada. Entonces, esto es algo muy nuclear y muy importante. Eso da muchísima flexibilidad, pero ojo que es una de sus otra forma de hacerlo frente al modelo relacional, donde recordad que la estructura era marcada y había unas reglas de integridad muy fuertes. ¿Vale? Y os pongo estos ejemplos para que luego los vais a ver. Una vez que insertemos con el método insertar one o insertar many, se comportan más o menos igual. Si no existe la colección como tal, la crea. Es decir, no hay que crear la colección. Yo os lo puse en la clase pasada para que creo que es importante saber los conceptos. Pero una vez que ya lo sé hacer, yo puedo insertar, ya lo hago de una vez. Entonces, si inserto el documento, me crea la colección, incluso pero me crearía en esa base de datos. Añade además automáticamente un campo especial que es /id y cuyo valor es el mismo objeto, que es, bueno, de hecho es la clave primaria del documento y es una referencia al objeto. Es un identificador único de su documento que lo crea automáticamente. Y además devuelve un resultado con el documento en la inserción. Esto es decir, la salida de ese método te devuelve el documento, que aunque no inserte en la base de datos, pero bueno, para tenerlo en cuenta si utilizáis otro tipo de conexión con otro tipo de clientes. ¿Vale? Y luego, pues yo puedo insertar datos. Os voy a adelantar aquí, aunque le veremos la clase que viene, es cómo ver los documentos de la colección. Se utiliza el método find de encontrar. Entonces, en collection, o sea, la colección que sea, .find, y entre corchetes, si ponéis solo los paréntesis, ya os va a mostrar todos los documentos. Os pongo ahí el objeto vacío. Creo que es más interesante porque ahí es donde vamos a poner una serie de condiciones en la clase que viene, pero bueno, con solo los paréntesis os va a mostrar todos los documentos. Es decir, a medida que vais insertando documentos y luego hacéis el find, os va a aparecer. Entonces, el método find me permite buscar documentos. Siempre va a utilizar un documento especial de condición, que veremos la clase que viene, pero en este caso es vacío, por lo tanto, como no hay ninguna condición, me los va a mostrar todos y me los devuelve todos. ¿Vale? Ese documento de condición me permite luego hacer búsquedas más avanzadas, que es lo que vamos a hacer después. ¿Vale? Entonces, esto es una forma ya práctica de trabajar con una base de datos insertando documentos. Os puse ahí una muy ejemplo. Y también para que utilicéis la base de datos viajes, a ver cómo haréis para meterle datos a vuestra base de datos de viajes, que eso os va a permitir confrontar y comprobar que vuestro modelo, que podéis estar almacenando la aplicación con los requisitos que tenéis.